Gracias a todos ustedes que han venido a compartir en esta sesión y espero que sea un diálogo y que podamos tener algún conocimiento de experiencias propias que han tenido. Todos hemos sido clientes y muchos de nosotros también hemos sido empleados que atienden clientes y diría yo que todos hemos sido empleados que atienden clientes, es solamente la manera de pensar sobre el tema. Antes de entrar en detalle a los distintos puntos que vamos a cubrir, que están aquí en la próxima lámina que ustedes pueden ver, les quiero solamente ayudar a empezar a pensar en el contexto de los aspectos que vamos a cubrir. Las palabras tienen mucha fuerza y las palabras con la fuerza que tienen en muchas oportunidades condicionan nuestra manera de pensar. Nada más piensen un momentico cómo sería la relación entre un proveedor de servicios de salud, una enfermera o un médico, que en lugar de pensar en un paciente, pensaría en un cliente. ¿Cómo cambiaría la dinámica de la comunicación y cómo se establecería el factor de autoridad que hoy en día en muchos lugares los médicos ejercen porque tratan con pacientes que establecen dependencias de situaciones no planas, o sea, no de iguales? Y la otra pregunta que quisiera que ustedes tengan en mente, que vayan a pensar un momentico, aquellos que trabajan ahora o han trabajado recientemente, ¿quién le paga el sueldo? ¿Quién le paga el salario? Típicamente cuando se hace esa pregunta, la gente contesta con el nombre de la empresa, la gente contesta con su jefe, etcétera, y muy poca gente contesta que los clientes. La empresa es solamente un vehículo que conecta el dinero que consigue y recibe la empresa con el dinero que le debe a los empleados por las tareas que llevan a cabo. Pero ese dinero que recibe la empresa y que recoge la empresa viene de clientes. Si la empresa no tiene clientes, no tiene con qué pagarle a los empleados y por lo tanto no va a poder seguir tener empleados. Entonces, de alguna manera, todos le trabajamos a los clientes y la infraestructura y la capacidad de la empresa es solamente el vehículo que se está usando para poder atender a los clientes. Y esos clientes, típicamente pensamos de ellos como unas personas externas que vienen a recibir, externas a la entidad, que vienen a recibir un producto o que vienen a recibir un servicio de cualquier tipo. Y a su vez, esos clientes no necesariamente son externas a la universidad. Los clientes también son internas a la universidad donde están ustedes, internas a la empresa donde están ustedes, son parte de un proceso de actividades que comienza en algún lugar dentro de la empresa y termina en algún lugar en manos del cliente. Entonces, todos esos puntos los vamos a resaltar a lo largo de la presentación. Entonces, algunas citas que quiero compartir con ustedes también para ayudarlos a pensar en el contexto de la relación de empleado-cliente o servidor-cliente. Y eso es una cita de Shep Hyken, que una persona que se declara como asesor de experiencias de cliente y dice, como leen allá, una marca se define por la experiencia del cliente, la experiencia la brindan los empleados. O sea, de alguna manera, los empleados llevan tatuado en la frente la marca de la empresa. George, ¿sí? disculpa que te interrumpa, pero no estamos viendo tus láminas. ¿Cómo es eso? La anterior tampoco la vieron. No hemos visto nada. ¿No han visto nada? ¿Y por qué es esto? Display setting. ¿Y ahora? ¿Ahora la ven?
Guillermo. No, no, George. ¿Cómo va a ser? Igual, ¿has cargado la presentación? ¿La has cargado en la plataforma? Sí, sí. No se ve ahora, no se ve. ¿No la ven? Ok. Voy a salir y voy a volver a hacerlo. Aquí estoy afuera. Ok, ahora sí lo vemos, ponlo en pantalla completa. Ahora sí. Sí. ¿Ahorita está bien? Sí, ya lo vemos. Sí. Ok. Bueno, disculpen, no me piden repetir lo que dije porque no lo recuerdo. Eso era la lámina que le planteé, que eran los tópicos que vamos a repasar a lo largo de la presentación. Y eso tiene que ver con los dos temas que pedí que ustedes vayan a pensar a lo largo de la conversa que vamos a tener. Y quiero compartir unas citas algunas en español, otras con la disculpa de ustedes en inglés, porque no quería mantener la fuente original y no se podía traducir sobre la fuente al español, así que me disculpo. Esa viene de Shep Hyken, que se declara como coach y consultor de experiencia del cliente, y él nos dice allá que una marca se define por la experiencia del cliente y la experiencia como tal la brindan los empleados, que también son representantes de la marca, que llevan tatuado en la frente la marca de la empresa. Y eso no es solamente en el horario que están físicamente en la empresa, sino siempre se identifican y actúan en función de la empresa. En otra oportunidad, Joy Coleman, que se declara también de Customer Experience Expert, y él dice allá que cada interacción y cada minuto dentro de la interacción tienes que tener un consumidor, un cliente enfrente tuyo, y esas son las oportunidades que crean algo extraordinario. Entonces, ¿cómo se crea eso algo extraordinario? Es el desafío principal del servidor, del empleado, y sabemos todos que no todos los clientes son fáciles de atender. Y Julian Hilbrand nos dice que mercadeo personalizado y la publicidad no es sobre la venta como tal, es sobre la oportunidad de construir relaciones con el consumidor. El tópico de construir relaciones es un tópico que lo vamos a repetir varias veces a lo largo de esa conversación. Entonces, la pregunta es si la experiencia del cliente es la misma como la experiencia del empleado y si es posible tener uno sin el otro. Obviamente, para que el cliente tenga algún tipo de experiencia, tiene que tener alguna interacción con la organización. Típicamente, esa interacción surge a través de un representante de la organización, lo que llamamos aquí el empleado, o un agente que actúa en nombre de la organización y tiene ciertos marcos de derecho de decisión que compromete a la empresa, a la organización que representa. Y a veces ese empleado, entre comillas, está acompañado por algunas fuerzas tecnológicas que actúan también en función de la organización. Si nosotros vamos a algún lugar donde buscamos un servicio de una bebida, de una máquina dispensadora que nos da bebidas y no funciona, lo estamos relacionando con la empresa que representa esa máquina, a pesar que allá no hay empleado, pero esa máquina actuó también en nombre de la empresa. Entonces, tenemos la relación con el cliente
y hay un enfoque que puede estar centrado solamente en el cliente, y en la actualidad hay compromisos de los empleados por un lado y la experiencia cliente por el otro lado. Y el desafío y el tema central es cómo acercar el compromiso de los empleados por un lado y la experiencia del cliente por el otro lado, que ese compromiso se traduzca a una experiencia memorable de los clientes. Además de buscar esa experiencia de los clientes por razones económicas de la empresa directas, hay un tema reputacional. El embajador del mal tiene mucho más fuerza que el embajador del bien. Típicamente estamos diciendo que hace falta 10 embajadores del bien para contrarrestar un embajador del mal. Y si ustedes han tenido con unas personas experiencias que van a ver una película y tú le preguntas sobre la película y tú le dices, te responden, la película era una maravilla, pero el espacio era súper sucio. Entonces ya la película perdió el efecto y la relación se convirtió a ser con el espacio, que también de una manera indirecta es una representación de la organización que impacta. Una persona que tuvo una cirugía y dice que todo salió muy bien, pero una enfermera me ha tratado tan mal, y eso se convierte en ser la imagen o el efecto del pensamiento sobre el hospital y la entidad que actúa detrás del comportamiento de ese representante que es el empleado en este caso. Tanto la manera que pensamos sobre el cliente como la manera que pensamos sobre el empleado son componentes importantes de carácter estratégico que hacen que el negocio o la institución, sea con fines de lucro o sin fines de lucro, tenga vida y que pueda mantener su vida de una manera continua y de una manera relevante. Esas son estrategias que de alguna manera la empresa debe crear ambientes y mecanismos que ambas estrategias del cliente y del empleado pueden coexistir. No podemos focalizar el esfuerzo de manejo solamente hacia un lado, y la experiencia indica que aquellas organizaciones que logran unir las experiencias tienen cierto éxito vis-a-vis aquellas que no lo hacen. Aquellos entre ustedes que no conocen a Nordstrom, que es una tienda de departamento importante, ellos tienen un indicativo para los clientes, si quieren ser como una especie de mensaje, digo, no para los clientes, para los empleados, de cómo actuar. Y lo único que dice ese mensaje es: siempre hagas lo correcto, no más. Y le dejan a los empleados un espacio muy grande de actuar en función de lo que se entiende por lo correcto. No vamos a entender los temas legales que están detrás de ese mensaje, sino la caracterización que el empleado tiene que hacer lo correcto en función de la empresa. Eso tiene mucho poder. Podemos argumentar bastante que también tiene muchas limitaciones, sin duda alguna, pero maneja una caracterización donde el empleado tiene ciertas libertades de actuar vis-a-vis al cliente, de la misma manera que el cliente tiene libertades que trae consigo para actuar y trabajar con el empleado. Entonces, antes de seguir, quisiera hacerles una pregunta. Guillermo, si me puedes ayudar con eso. ¿Aló? ¿Aló? Ahí la tienes. Yo no la tengo. Ahí está. Bueno, pero yo no la veo, pero si lo ven los participantes, me parece excelente. La vemos, la vemos. Y las respuestas también. Sí, cuatro respuestas posibles. Correcto. Vamos a ver qué nos contesta. Le vamos dando, ¿no?
Veo que va a haber debate aquí, ¿eh? Está bien, esa es la idea. Guillermo, ¿a dónde voy yo para ver las respuestas? Yo te las digo. De 22 respuestas, 21 dicen que es responsabilidad de todos, uno dice que es una responsabilidad individual. Interesante. Muy interesante. Bueno, vamos a ver entonces cómo avanzamos. Aquí dice, ¿de quién es la responsabilidad de la experiencia del empleado? Una encuesta de más de 400 empleados de empresas medianas, eso es en Estados Unidos, para algunos de los lugares, empresas medianas en Estados Unidos son casi grandes en otras partes, pero le preguntaron de qué pensaban, de quién era la responsable. Fíjense ustedes que más de 50% dijo que de todos, en este caso 90 y tanto por ciento dijeron de todos, solo 22% reconoció que eso significa que eran personalmente responsables y el 23% pensó que era responsabilidad de recursos humanos. Típicamente es el individuo que es responsable de la relación con el cliente. Sin embargo, al decir de todos y entendemos por el todos, la empresa también tiene un papel que jugar que vamos a interpretar y entender en unos minutos. Si hay un elemento de recursos humanos en una entidad que de hecho casi nunca atiende al cliente externo de la empresa, atiende a sus clientes internos, que son los empleados, que son las autoridades con las cuales hay que cumplir una serie de requisitos vis-a-vis a los empleados, son la alta gerencia, el consejo de administración o la junta directiva, y ellos atienden eso, pero no tienen directamente relación con el cliente, y ellos también tienen herramientas o oportunidades de entrenamiento, tienen oportunidades de comunicación con los empleados y con los mensajes que son necesarios. Pero a la hora de la verdad, llevar estas conductas esperadas y esas actitudes y la manera de pensar requeridos es responsabilidad del empleado. Entonces, tenemos que encontrar mecanismos de crearle a los empleados experiencias sobresalientes, experiencias memorables del empleado dentro del ambiente de la empresa para que esa actitud y esa experiencia memorable del empleado en función de representación de la empresa, de la entidad para la cual trabaja o donde presta sus conocimientos y sus energías, también la puede traducir y contagiar al cliente con esa reacción a la experiencia memorable que puede tener. Cada departamento, cada gerente, cada supervisor o coordinador tiene un papel importante que desempeñar para poder llevarlo a cabo. Pero al mismo tiempo, cuando estamos diciendo que el riesgo es de todos, es de nadie. Al decir que es de todos, muchas veces cada quien piensa, bueno, lo está haciendo el otro, bueno, lo va a llevar a cabo el que está al lado mío. Entonces termina siendo de nadie, y cuando es de todos, estamos esperando que alguien nos diga, hazlo ahorita o hazlo después, o es una actitud y un posicionamiento individual en el cual yo controlo mi gestión, yo controlo mi manera de pensar, yo controlo mi manera de atender las circunstancias que hay y interpreto por mi cuenta, de acuerdo a mis entrenamientos, de acuerdo a mi estilo, de acuerdo a mi actitud, hasta dónde puedo llegar en la comunicación con el cliente. Y eso nos da mucho más libertad por un lado y mucho más responsabilidad por el otro para actuar frente al cliente y siempre recordando que yo represento a la empresa. Entonces, es común y relativamente fácil de decir que es de todos,
que de una empresa toda la gente son responsables de la experiencia del cliente. Pero la empresa como un todo no está frente al cliente. Hay una persona frente al cliente, a lo mejor dos personas frente al cliente. Y ese episodio de interacción entre cliente y empleado es un episodio personal, un episodio individual, un episodio que ocurre en ciertos momentos de ambiente cerrado. Y esos momentos del ambiente cerrado son los que marcan la relación. Cuando un empleado habla con un cliente y el cliente dice, quiero hablar con tu supervisor, ¿cuál es el mensaje? Hay algo que irrita al cliente. Hay algo que no le gustó de la actitud del empleado. Entonces uno puede regresar y decir, bueno, esa actitud del empleado era responsabilidad de 3 personas que están en otro piso o en otra oficina. No, era responsabilidad de la lectura de la característica de la interacción entre el cliente y el empleado en el instante del encuentro. Eso no quiere decir que en la empresa no vamos a tener una persona que lleva la bandera de responsabilidad con el cliente o responsabilidad de la experiencia del cliente. Una persona de nivel ejecutivo senior, una persona importante que la gente lo escucha. ¿Qué rol tiene esa persona? Esa persona genera procesos y entrena a la gente. Esa persona puede generar métricas de medición. Esa persona puede evaluar conductas y ayudar a corregirlas. Pero lleva la bandera de asegurarse que esa comunicación, que ese mensaje se internaliza a nivel individual para que cada día y en cada instante se pueda llevar a cabo. La gente muchas veces pregunta si eso requiere que se contrate una persona de alto nivel nueva, etcétera, pero la verdad es que no, que cada persona que estamos allá en la empresa, que tiene el Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, etcétera, tiene en lugar de la X alguna característica que lo define perfectamente bien. Y la pregunta es si tenemos que tener alguien que es un ejecutivo encargado de la experiencia del cliente o se lo podemos entregar a alguien que ya existe en la empresa. Y como la gran mayoría de las circunstancias que el cliente vive tiene que ver con las operaciones de la empresa y con las interacciones y las operaciones con el representante de la empresa, el empleado, típicamente el Chief Operating Officer, el vicepresidente o el director de operaciones es que lleva también la bandera de las experiencias de los clientes en la empresa, pero no es necesariamente de esta forma. Eso genera cierta complicación. La complicación es lograr un balance entre el enfoque en la empresa que mira hacia adentro y el enfoque de la empresa que mira hacia afuera. ¿Por qué eso es un tema? En la empresa, cuando tenemos mercadeo y promoción, esos son actividades que tienden a mirar hacia afuera y traen la expectativa o el mundo externo, para decirle de alguna manera, hacia adentro de la empresa, tratando de responder. ¿Con qué? Con productos, con servicios o con unas estrategias que se ponen sobre el papel que dicen tenemos que mejorar el servicio al cliente o tenemos que aprender a atender el cliente mejor y establecemos una serie de reglas, que vamos a hablar de las reglas un poco más adelante. El enfoque que mira hacia adentro es un enfoque que está buscando identificar barreras que limitan el comportamiento del empleado. Están tratando de identificar circunstancias que no le permiten al empleado de una manera natural, de una manera fácil, llevar a cabo aquellas experiencias memorables que queremos que el cliente tenga en su momento de contacto con el empleado. Entonces, el desafío que tenemos es cómo superar esas complicaciones y cómo darle al empleado las herramientas necesarias para que cuando el cliente se va, quiera tenerlo. Hace unos años atrás, cuando uno llamaba a pedir algún servicio de American Airlines, le preguntaban si está dispuesto a participar
en alguna encuesta posterior, porque eso le va a ayudar a evaluar los servicios, etc. Y yo comúnmente le digo que sí en cada oportunidad que tengo, y ellos tenían como 5 o 6 preguntas de todo tipo y le pedían a uno que evaluara a una escala de 1 a 10 y nada más marcar al teléfono el nivel que uno pensaba que la persona que lo atendió merece, dadas las 5 preguntas. Hace aproximadamente 2 años, ellos cambiaron eso y lo llevaron solamente a una sola pregunta. Y la pregunta dice: ¿aceptaría usted ser atendido por esta persona la próxima vez que llama? Y no hacía falta más. Esa sola respuesta, que sí o que no, le ha dicho todo lo que necesitaba saber sobre la experiencia de la interacción empleado-cliente. Muchas veces la gente piensa que esa experiencia está marcada por si el empleado logró resolver el problema por el cual el cliente llamó. Pero eso no es verdad. El problema a resolver es un mecanismo y un tema técnico de la reglamentación de las líneas aéreas, de las autoridades que controlan las líneas aéreas y la política de la línea aérea. La forma que ese mensaje le ha llegado al cliente, la manera que se le explicó las limitaciones con las cuales se encuentra, el estilo de la comunicación, eso es que define la decisión si aceptaría ser atendido por este servidor o este empleado de nuevo o no. Y eso es un factor muy importante de entender el balance entre mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Entonces, ¿por qué eso se genera de esta manera? La experiencia real del cliente comienza tan pronto como se establece un contacto inicial, un toque inicial entre el empleado y el cliente. Ese toque inicial es un encuentro. Es un encuentro a veces más corto, a veces más largo, pero en ese encuentro, independientemente del medio que se utiliza para el encuentro, nosotros ahorita tenemos un encuentro, a pesar que no estamos en el mismo espacio, no estamos en el mismo horario, no nos vemos todos la cara, pero tenemos un encuentro. La manera que se lleva a cabo ese encuentro desde su primer momento establece lo que llamamos una cadena de los momentos de la verdad. Cada uno de esos encuentros son una secuencia de momentos de la verdad. Ese momento de la verdad marca tanto al empleado como al cliente. Ahorita todos sabemos que cuando el impacto inicial es desagradable en ese momento de la verdad, es un esfuerzo muy grande, casi insuperable desde el punto de vista emocional, para cambiar la imagen negativa a una imagen positiva. A veces uno va a un restaurante y el plato de comida es muy bueno, muy apetitoso, pero el trato del servidor, del empleado, es tan negativo, tan desagradable, que afecta el sabor del plato. Entonces, eso es el momento de la verdad, del trato del individuo, que después ya no importa qué plato pides, queda algo que no está bien en toda la experiencia de la visita, porque son otros momentos de la verdad que no son agradables. La palabra ZMOT, que es una palabra introducida por Google, significa Zero Moment of Truth, el momento de la verdad cero. ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo ocurre el momento cero de la verdad? Entonces vamos a tratar de observar eso y verlo, y les voy a pasar un breve video.
Ok, Guillermo, ¿podemos pasar la encuesta? Guillermo. ¿Aló? Ya la están respondiendo. Ah, ok, gracias. Ya tenemos 9 respuestas. O sea, 9 personas veloces. 9 Dani, lo lamento que era un Honda. Traté de cambiarlo a un Hyundai, pero no había forma. No pasa nada, esta vez. Esta vez. Muy bien, gracias. Tenemos 26 respuestas. Sí. Una dice que es búsqueda de información, una que es información, 2 que es búsqueda, 22 que es emociones y una velocidad. O sea, repito, 2 búsqueda, una información, una velocidad y 22 emociones, ¿verdad? Correcto. Bueno, en esta oportunidad acertó la mayoría. Y eso es verdad. Porque fíjense bien, varias cosas que aprendemos de eso. Primeramente, la hora del día no importa. El idioma no es relevante. El producto y el servicio es una respuesta instantánea por algún evento que genera una asociación emocional. Entonces, en este caso, como eso viene de Google, evidentemente el mecanismo de búsqueda es a través del sistema virtual y el mecanismo de búsqueda también es un servicio que nos está ofreciendo esa empresa donde es su sistema, es su fuerza virtual que nos da la oportunidad de interactuar con la empresa, que es en este caso Google, representada por su empresa. Lo que es muy interesante con estas empresas como Amazon o Google, que ellos tienden a ser muy positivos y nos atienden muy bien y nos ayudan a una experiencia generalmente positiva de interacción por lo que ofrecen. Sin embargo, si tenemos un problema y tratamos de resolverlo con el empleado, entre comillas, el sistema que ellos ofrecen de contactar al cliente o tratar de hablar con una persona porque el va y viene de la circunstancia requiere una comunicación más fluida, se convierte en ser una tarea sumamente complicada. Porque tanto adentro como afuera nos estamos acostumbrados que la relación cliente-empleado es a través de una pantalla. Y que la relación en este caso no es entre 2 personas, es más bien entre casi
exclusivamente entre dos pantallas. Hacer la búsqueda, obtener información o velocidad es solamente el instrumento, el medio, la caracterización de lo que estamos usando, pero no necesariamente lo que estamos explotando y lo que nos está llevando a reaccionar a ese cero momento de la verdad, que es una reacción emocional que nos acompaña. Y en el mundo virtual permite acceso a mucha información, a muchos servicios. Google nos dice que al menos 53% de los clientes de productos y servicios desarrollan conocimientos sobre lo que van a adquirir o lo que están buscando antes de realmente adquirir el servicio o el cliente. Y ese paso inicial de comunicarse, eso es lo que ellos llaman el cero momento de la verdad. Y ese momento, la verdad, zero moment of truth, es el momento de la decisión del cliente. Si en ese instante la emoción del cliente no se traduce a algo positivo o agradable por la experiencia del momento que tiene, por vivir ese instante del momento de la verdad, la decisión puede ser negativa, la decisión puede ser yo no voy a este restaurante más nunca, la decisión puede ser me han ofrecido algo que no lo están cumpliendo, la decisión puede ser que la foto que me enseñaron no es el producto que me han enviado y no regreso más allá. Entonces, todos esos elementos que vienen posteriores están condicionados por la fuerza de ese instante inicial del momento de la verdad. Muchas veces en muchas empresas esos momentos de la verdad están impactados por circunstancias internas de la empresa que vamos a ver en unos pocos minutos. Entonces, las acciones del empleado determinan la experiencia del cliente. Si el empleado es rudo, si el empleado impaciente, si el empleado tiene una presencia desagradable, si el empleado no tiene los conocimientos sobre las circunstancias, pero no sabe cómo atender de manera cómoda la falta de la información o conocimiento, la experiencia del cliente paso a paso se hace cada vez menos agradable, menos positiva y más afecta la imagen y la calidad no solamente del empleado, sino también a la organización que el empleado representa. La empresa, a su vez, es una colección de individuos, es una colección de empleados. Cada individuo es un agente de la empresa y actúa en su nombre y legalmente puede comprometer a la empresa con lo que le ofrece al cliente, con lo que hace con el cliente, con lo que le dice al cliente. Y en muchos países hay leyes muy claras que definen el alcance legal de ese agente que actúa y habla en nombre de la empresa y el representante, si es una representación, que tiene el derecho legal de actuar y hablar en nombre de la empresa. Más aún, nosotros muchas veces vamos a algunas organizaciones donde nos encontramos con un empleado muy agradable o un empleado del otro lado de la distribución de conductas y raras veces decimos que es el empleado, siempre nos referimos a la empresa. Tal empresa o cual empresa no es muy agradable de ir allá o no quiero regresar más allá porque me atienden muy mal o les sugiero que vayan para allá porque la experiencia realmente es extraordinaria, es memorable, es muy positiva, ellos saben lo que hacen. Todos esos elementos que son el embajador que magnifica la circunstancia que ha vivido tienen un impacto muy importante sobre esa colección, esa cadena de momentos de la verdad que mucha gente vive en el mismo lugar. De esa manera también ocurre
que dependiendo del momento del día y la hora del día, uno puede llegar y ser atendido por un empleado que está muy tenso, muy molesto, porque acaba de venir al trabajo y en el camino tuvo una experiencia desagradable, un accidente o algo incómodo. Entonces, ese momento de tensión toca al cliente que atiende en ese momento. Y a lo mejor 2, 3 horas después atiende otro cliente, pero ya está relajado y su personalidad natural regresa a reflejarse y el otro cliente está muy encantado con el individuo, porque todos somos personas y todos reflejamos esas características. Y cuando regresamos a pensar de Nordstrom, que dice, haz lo mejor que puedes o haz siempre lo correcto, a veces lo correcto es necesito media hora, por favor, que otra persona atiende el piso o atiende el mostrador o atiende la cosa, porque necesito media hora o 20 minutos para relajarme, que puede ser una relación más sana para efectos de la empresa y los colegas, que sencillamente cumplir un horario o un instante que puede tener efectos de más larga duración. Entonces, ¿cómo se refleja todo eso en el contexto de la reputación de la empresa? Si ustedes evalúan circunstancias con distintas empresas en la historia empresarial, se van a dar cuenta que no importa cuál es la multa que se le pone a la empresa, lo que es importante es el costo de la reputación que la empresa tiene. Si vamos al campo de empresas legales, la semana pasada, por ejemplo, McKinsey compañía, que es la empresa de consultoría gerencial premier en el mundo, fue castigada con una multa de cerca de $700 millones porque le hizo un plan de mercadeo a una empresa estadounidense de cómo mejor distribuir sus medicinas, y entre esas medicinas mejor distribuidos había opios, y por lo tanto, a pesar que ellos no lo producen, ni ellos llevan a cabo la distribución físicamente, solamente por haber trabajado con la farmacéutica en ese modelo de mercadeo, fueron multados $700 millones, el dinero distribuido entre 48 estados en Estados Unidos, porque el estado 49, West Virginia, todavía no llegó a un acuerdo con ellos, y Nevada tampoco, entonces eso puede superar a esta cifra. Y para una empresa que vende $10 millones de servicios de $10,000 millones de servicios de consultoría al año, quizás $700 millones no es un impacto tan fuerte, pero el costo reputacional que salió en la prensa, que salió en noticias televisivas, que se habló de empresas farmacéuticas, que es una parte importante, como 16% de su cartera de negocio, eso tiene un costo que es difícil de medir. Entonces, cuando el empleado transmite sus circunstancias momentáneas negativas al cliente, porque llegó de una manera difícil a la empresa, y lleva al cliente a momentos de la verdad, uno atrás del otro, que desagradan al cliente, ese cliente empieza a compartir información reputacional negativa sobre la experiencia, y eso tiene un costo que es muy difícil de medir. Entonces, la pregunta es de si es solamente reputación de la empresa o es reputación de ese individuo, y si el cliente se queja, yo puedo despedir al individuo, puedo tratar de reentrenarlo, puedo trabajar con el individuo para ver si adquiere distintos enfoques o distintos hábitos, pero hay circunstancias que unen a las dos personas y a los dos lados, circunstancias de valores, circunstancias de mentalidad y de manera de pensar, circunstancias como integridad, como transparencia de la gestión, como conciencia social, como la claridad de por qué ese encuentro está ocurriendo y cómo lo puedo reflejar.
No he tenido muchas experiencias que puedo recordar, pero sí recuerdo una circunstancia de un negocio. Interesantemente, esa experiencia ocurrió en Italia y que la persona que me atendió me pidió disculpas y se fue un momentico y regresó otra persona que me dijo, el individuo que estaba trabajando con usted me dijo de qué se trata, pero se sintió un poco mal momentáneamente y me pidió que lo atienda. Y yo me sentí muy bien, o sea, no me molestó en lo más mínimo. Yo no fui allá por el individuo que me atendió, yo fui allá por lo que necesitaba de la empresa como tal. Y eso lo que ha ocurrido. Por el otro lado, hay experiencias, hasta cuando llevo mi automóvil a servicio, que yo siempre quiero llegar a la misma persona que me atendió desde siempre. Me gusta cómo lo hace, establecí una comunicación cómoda con la persona. Eso significa que ya tenemos cierta relación, el individuo recuerda quién soy, me atiende por nombre, me gustaría regresar allá. Durante 16 años iba todos los meses para varios días a Cambridge, Massachusetts, y siempre me quedé en el mismo hotel. Después del tercer año, llegaba al hotel y ya la persona, el valet que recibió mi auto, ya me entregó la llave de la habitación y no tenía más nunca que registrarme en el hotel. Eso ya se convirtió en ser una sensación, entre comillas, que llegué a casa. De hecho, después de algún tiempo, imitando el servicio de los hoteles de Four Seasons, podía dejarme allá trajes o ropa y cuando llegué el mes siguiente estaban lavados, planchados y en la habitación que me fue asignada. Todo eso quiere decir que se estableció una relación cuasi personal entre la institución y el cliente, y esa relación se ejecuta a través de los agentes de la institución, que son los empleados que nos ayudan a desarrollar esa imagen de la empresa. Ahorita hemos dicho que eso nace desde los niveles superiores, pero cada uno está directamente responsable por ese vínculo que tiene con la empresa. Los niveles superiores muchas veces determinan la intensidad de ese vínculo, la característica y cierto deseo de la gente de copiar esa conducta por el modelaje que significa. De esa manera encontramos circunstancias, por ejemplo, que en Facebook, Mark Zuckerberg, el fundador o uno de los fundadores originales, que sigue siendo la figura dominante en Facebook, pero dice claramente que Mark Zuckerberg está tan estrechamente asociado con Facebook que su imagen contribuye en gran medida a definir la imagen de la empresa. La gente se expresa de la empresa en términos de los logros que ellos asocian con Mark Zuckerberg y también se expresan negativamente de la empresa a raíz de otras circunstancias que podían haber ocurrido por testimonios, por la imagen que molesta a la gente. Fíjense ustedes que recientemente, no sé si ustedes han tenido ese impacto también, Facebook adquirió hace unos años atrás WhatsApp. Y recientemente, en febrero, ellos iban a incorporar a WhatsApp directamente a la plataforma de Facebook, el cual lo que significa que uno pierde el derecho de las fotos y de los mensajes que hay en WhatsApp y se transfieren a ser propiedad de Facebook. Y la gente empezó a hablar en distintos círculos que se cree Zuckerberg que él puede tener la información de todos nosotros. Y la molestia era tan grande que ellos anunciaron que, de hecho, Mark Zuckerberg mismo anunció que lo van a posponer la decisión hasta mayo. ¿Para qué? Porque quieren buscar otros mecanismos para hacerlo. Entonces, la relación de lo que él quiere lograr y de lo que eso significa Facebook es, entre comillas, es tan estrecha
que cualquier imagen que tenemos de Facebook, aunque la relación sea con la pantalla del teléfono o la pantalla de la computadora, inmediatamente está siendo asociada con el fundador y con la persona. Por el otro lado, tenemos gente como Tim Cook, que es la persona que heredó la posición de Steve Jobs con ciertos limitantes de características personales distintas. No es tan creativo, no es no tiene una imaginación tan fuerte, tan activa como tenía Steve Jobs, y tenía el desafío de que Steve Jobs era Apple, eran sinónimos, y que él tenía que encontrar una manera de que Apple se aleje de Steve Jobs y se acerque a la característica empresarial que él quiere crear, y que sea más bien Apple como empresa y no la persona que era la fundadora. En otras palabras, él quería romper esa relación que hay entre Zuckerberg y Facebook y que había entre Steve Jobs y Apple, y convertirle a una relación que hay entre la máxima autoridad de la empresa con los logros de la empresa de una manera de negocio y no de una manera de personalidad. La característica de esa actitud desde arriba en la empresa hasta los niveles del primera línea de combate de la empresa, que son la mayoría de las veces la gente que está en las trincheras y atiende a los clientes y resuelve problemas, es una actitud que nace desde arriba y se refleja en la personalidad y en la característica de la empresa, de la persona que lo dirigen, y se traduce a la imagen de la empresa. Nosotros pensamos de Tesla y inmediatamente aparece Elon Musk, y pensamos de Amazon y pensamos de Jeff Bezos, y de esa manera consecutiva de empresas de mucho nivel. En empresas más pequeñas y empresas de menos alcance, que no son tan grandes y no atienden tantos millones de personas, sino empresas, digamos, algunas familiares, otras empresas medianas de capital cerrado. La imagen del individuo no es tan fuerte en el contexto público porque no tiene alcance y llegada tan grande a consumidores. Pero en el ambiente donde están atendiendo las distintas personas en su territorio geográfico inmediato, esa imagen de la persona en esta comunidad puede ser igualmente fuerte como de esos monstruos tecnológicos o monstruos tipo Elon Musk y algunas de las otras empresas que vieron el caso repetirlo. Entonces, toda esa explicación de la relación de la empresa, su máxima autoridad, y a los niveles inferiores que hemos visto de empresas como Apple o Facebook y hasta otras características, la podemos llevar a las empresas medianas y empresas pequeñas, pero su alcance no es tan global, internacional, mundial, sino más bien su alcance es solamente en la comunidad que atienden. Pero las reglas son similares. ¿Puedes, por favor, Guillermo, enviar la tercera encuesta? Listo. Tenemos 22 respuestas, 2 contestan modelaje, 20 valores. Ok. Si le haríamos la pregunta a las 2 personas que contestaron modelaje, ¿qué es lo que la gente modela en su comportamiento? Estoy casi seguro que tendríamos 22 respuestas que dirían valores.
algo que es interesante a entender. ¿Por qué? Porque queremos hacernos la pregunta, ¿es el individuo o es la empresa? ¿Son reglas o son valores? ¿En qué lado estamos? Las empresas evidentemente establecen reglas. Y la pregunta es si la cultura de la empresa está basada en reglas. La cultura de la empresa se refleja en el entendimiento de qué es lo que la empresa quiere transmitir y es de alguna u otra manera también reflejada por la suma de las reglas o valores individuales que se actúan y se viven a través de las reglas que tiene la empresa. Pero una pregunta que muchos autores discuten y analizan es que si las reglas de la empresa hacen la cultura y la cultura reflejada por los valores, o los valores hacen la cultura y dentro de ese esquema de valores también se establecen reglas. Una manera de pensarlo es que si salimos a manejar a una carretera y dice que hay un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora, eso es una regla. Pero nosotros tenemos un afán de siempre demostrar que podemos manejar muy rápido y no cumplimos la regla, pero vivimos con este afán de nuestro valor de persona que siempre maneja rápida, que es un valor personal. Entonces, si eso sería un equipo, si eso sería todo un grupo de personas, ¿qué implicaciones tenía en ese sentido? Por lo tanto, las reglas que establecen en las personas podemos entenderles como reglas indicativas, autoritarias a veces, son procedimientos, son orientación, son de alguna manera guía y son unos extensión de las leyes internas de la empresa y a veces leyes que gobiernan la sociedad, sociedad mercantil y sociedad civil. En el año 2015, una cadena de alimentos, no sé si llegó ya a Europa, pero aquí en Estados Unidos está muy conocida, que es Chipotle, que es como una cadena de alimentos de comida rápida mexicana. Tenía un problema muy importante de infección alimenticia, que muchas personas se enfermaron, muchos llegaron al hospital y tenían 2 casos de muerte. Ahorita el tema es que a donde uno iba en la empresa había reglas, que hay que tocar la comida con guantes, que hay que lavar las manos aún con los guantes cada hora, y había mensajes y avisos en toda parte, y eso y muchas reglas más que no vienen al caso, que esos evidentemente eran reglas muy importantes para la empresa, y era como una manifestación que nosotros cuidamos de la salud de los empleados y de los clientes. Pero resulta ser que cuando un empleado se enfermó y se tenía que quedar en la casa, no le pagaban su salario de los días de enfermedad. Y a su vez, a este nivel de gente que trabajaba en la cocina o gente que trabajaba en el mostrador para atender clientes, eran niveles salarios de salario mínimo del momento. Y le daban bonos si lograron superar la cuota de cantidad de comida que tenían que vender. ¿Qué pasaba? Que una persona se enfermó, pero fue a trabajar porque necesitaba cobrar esos días de enfermedad y no le dijo a nadie que está enfermo. Y de allá empezó todo el problema. Entonces, ¿era la regla que llevó a la persona a comportarse así, o las reglas que han inducido una cierta cultura y unos ciertos valores que los empleados lo han asumido, y qué implicaciones tenía este caso sobre la relación entre la experiencia del empleado y la experiencia del cliente? Y obviamente es otro ejemplo como esta experiencia del cliente tenía un costo reputacional enorme, que todavía no llegaron a los niveles que han tenido previos a ese evento en el 2015. Entonces, ¿qué son los valores?
Los valores de la empresa son básicamente creencias, filosofías y principios que impulsan el negocio. Ustedes pueden ver publicidad que trata de manifestar la seguridad que queremos para nuestros clientes, el cuidado que le queremos dar a nuestros clientes, que no importa que cuando usted no quiere más el producto lo puede devolver, no importa qué tanto lo usó, cuánto tiempo, cómo es. LL Bean es una empresa de ropa, de vestimenta para actividades montañeras que hay aquí en Estados Unidos, y tú le puedes devolver un pantalón después de 10 años. No hacen preguntas porque sus productos son para que los clientes lo pueden usar siempre y te reemplazan el pantalón. Eso también generó un respeto enorme por parte de los clientes, y a pesar que uno piensa, bueno, los clientes van a abusar. Bueno, posiblemente abusan algunos, posiblemente al principio hay algunos que abusan, pero la relación mutua de proteger a la empresa por lo que le ofrece al cliente se hace muy fuerte, y ambos lados protegen esa relación. Entonces, esa actitud de esa empresa es parte de su creencia, es parte de su filosofía de ser miembro activo y productivo de la comunidad y hacer negocio, y llevan ciertos principios que lo cumplen. Entonces, a lo mejor la regla es que si alguien manda un producto de vuelta, no le pregunten por qué o cómo, pero la filosofía es que nuestros productos son para siempre, y si alguien lo devuelve, se lo reemplazamos. Entonces, hay un balance, que las reglas acompañan los valores, pero son los valores que definen el comportamiento del empleado con el cliente. Entonces, las experiencias que los empleados le brindan de un lado y del otro lado, tanto que se refleja con clientes, con socios, con accionistas y con el estilo de comunicación, son factores que regresan a los momentos de la verdad, que regresan a la definición de la imagen y de la característica que queremos crear. Entonces, son estos valores que lo tenemos que definir, que definen la cultura de la empresa. Esta cultura define la característica de la cadena de los momentos de la verdad, que conviven empleado y cliente en el mismo instante. Entonces, una de las cosas que es, estos valores y estas reglas que le acompañan, cierran algún comportamiento, alguna característica de estandarización, o permiten alto grado o cierto grado de flexibilidad conductual por parte del empleado. La experiencia manifiesta y demuestra que la estandarización robotiza. Todo el mundo hace lo mismo al mismo tiempo. Eso quiere decir que mata en gran medida la iniciativa propia y la creatividad propia para la resolución de problemas, y por eso lo estamos diciendo que robotiza. La flexibilización, a su vez, humaniza. La flexibilización, a su vez, permite que dentro de ciertos parámetros y siguiendo ciertas reglas, las personas pueden atender situaciones que surgen mediante la interacción con los clientes, y permiten atender a los clientes de una manera que refleja la humanidad de ambos lados y refleja la necesidad de reconocer emociones en cada uno de los lados. Los procesos de experiencia del cliente no son básicamente mapas que brindan una sola ruta, una sola regla que todo el mundo debe seguirle a toda costa. Estos mapas pueden ser muy interesantes y puede ser un manual operativo muy interesante, pero hay que entender que el mapa no es el territorio, porque el mapa no necesariamente te enseña que se cayó un puente. El mapa no necesariamente te enseña que se trancó la vía porque están haciendo una construcción. El territorio es el evento que ocurre en el momento de la interacción y en el momento que conviven conjuntamente el cliente y el empleado.
Entonces, el mapa es una indicación de la ruta, de hacia dónde queremos llegar. Y hacia dónde queremos llegar es esa circunstancia en la cual el cliente está satisfecho y el empleado no está frustrado. Entonces, el empleado puede tener con la flexibilización múltiples rutas alternativas y múltiples oportunidades de, si hace falta, crear nuevas rutas, rutas propias del cliente y la circunstancia, y darle ciertos márgenes de actuación. Estos márgenes están definidos por las reglas permitidas. La planificación que estamos haciendo para crear esas circunstancias es necesaria. Crear esas rutas es necesaria. Sin embargo, no podemos esperar que se va a ejecutar el plan al pie de la letra. En condiciones de batalla, como dije antes, el terreno lo definen y caracterizan los soldados, que deben tener una flexibilidad para adaptarse a lo que está ocurriendo en el terreno, a lo que sucede en el terreno. El tema importante es que quien era el comandante general de las Fuerzas Aliadas en la Segunda Guerra Mundial y después se hizo presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, él siempre decía que la planificación es un ejercicio necesario, pero nunca esperes que el plan se ejecuta tal cual como se escribió en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque el terreno cambia, porque las circunstancias cambian, porque no sabemos qué viene del otro lado. Entonces, a pesar que nos sentamos en una sala de reuniones y hicimos una serie de entrevistas y una serie de encuestas y recibimos respuestas y analizamos y definimos un mapa que a partir de hoy le vamos a enseñar a los empleados a atender los clientes de manera X o de manera Z, ese mapa solamente sirve para el efecto del ejercicio que estamos llevando a cabo de tratar de entender la manera de pensar de los clientes y los alcances de entrenamiento que le tenemos que dar a los empleados. Pero si a su vez queremos que el comportamiento del empleado sea determinado por las reglas que ofrece el mapa, entonces vamos a limitar su libertad de resolver situaciones con el cliente y eso no favorece ni la experiencia del empleado ni la experiencia del cliente. Entonces, las nuevas rutas que el empleado puede tener permiso de introducir básicamente reflejan flexibilidad que está dimensionada por los valores de la empresa. Eso no es licencia de hacer lo que quieres, eso es una licencia de actuar dentro de lo que la empresa refleja como sus valores y por lo que la empresa quiere ser reconocida en el mercado como los valores que representa. Entonces, una de las preguntas dice, bueno, estamos diciendo flexibilización humaniza, y la pregunta es que los estándares nuevos que hemos vivido y estamos viviendo en ese momento a través de comunicaciones tipo Zoom o de otra naturaleza similar, si eso, el uso y la relación con la tecnología no limita nuestro alcance y más bien puede generar estandarización que de cierta u otra manera robotiza. Entonces eso lo llamé el impacto de la zoomología, que es una manera nueva de comunicación que tiene ciertos componentes positivos, como por ejemplo que estamos en distintos lugares todos nosotros y podemos compartir una oportunidad y podemos comunicarnos de una manera bastante fluida. Eso tiene un valor positivo, tiene unos valores de reducción de costo y de no dependencia de ciertas limitaciones de horario, y a su vez tiene valores no tan positivos porque rompe la comunicación personal, de la calidez de la interacción humana y de la calidez de los abrazos o darnos la mano o compartir a distancia corta sentados en la misma mesa una experiencia. Entonces la pregunta es que si ese impacto de la zoomología requiere nuevas definiciones, nuevas maneras de interpretación de la experiencia del cliente y la experiencia del empleado, que ya hemos definido que tienen coexistir.
y cómo impactan estos sobre los momentos de la verdad. El video que vimos de Google dice que, bueno, el primer momento de la verdad es el producto de esa experiencia emocional de la búsqueda o del encuentro del producto que uno quiere tener en esa pantalla enfrente y poder accesarlo y adquirirlo. Pero hay otras características. Por ejemplo, estamos haciendo teleconsultoría, estamos haciendo teleconsulta conversacional, no la gestión de la consultoría. Hay temas como telesalud y teleeducación, como estamos haciendo ahorita. Todos esos son importantes, pero también tienen limitantes legales muy importantes, y las leyes que estamos acostumbrados, las leyes civiles que estamos acostumbrados de atender cuando hay un contacto personal, todavía no han sido escritas o desarrolladas para circunstancias similares cuando hay un contacto a distancia. Por eso lo que yo llamo aquí la zoología. Las consultas virtuales tienen una barrera de entrada muy baja. Realmente no hay barreras de entrada si uno tiene acceso a Internet y acceso al software. A su vez, facilita la interacción del cliente con el empleado. Pongo allá y manifiesto empleado entre comillas, porque como vimos en el video, el empleado es el proveedor de la información. Y si yo tengo 2 o 3 experiencias donde la información está equivocada, yo actúo contra, si era Google, contra Google, no contra la información específica que yo busqué. Eso tiene ventaja. Tiene también la desventaja que la gente más joven, con menos experiencia, si tú le preguntas cómo sabes que esa interacción era verídica y era verdad y con quién interactuaste, y la respuesta es, bueno, está en Internet, debe ser correcto. O sea, no puede ser errado porque está en Internet. La gente con más experiencia sabe que el hecho que esté en Internet no es garantía de veracidad, y el hecho que yo recibí respuesta de alguien por el otro lado, sea por algún mecanismo de comunicación, tampoco es garantía de veracidad de la representación. Cuando la relación y el momento de la verdad entre cliente y empleado no es alrededor de información o alrededor de imágenes o alrededor de producto, entonces uno sabe quién está enfrente. El empleado identifica al cliente identifica al empleado, y ahí hay menos oportunidad de ser engañado por el evento, a pesar de que todavía hay oportunidades de información errada y que genera la frustración y las experiencias negativas que se identifica posteriormente. Sin embargo, el cliente invierte poco tiempo, poco dinero, relativamente poco esfuerzo para poder obtener el contacto de relación entre cliente y empleado. Si ustedes van, por ejemplo, al campo de la telemedicina, la telemedicina hoy llega a niveles que realmente le permite a los médicos de representar el hospital, representar la institución clínica en el mismo horario de trabajo y ver mucho más clientes, y también mucho menos clientes, porque no se tienen que trasladar al espacio del médico, cancelan las citas y no quedan espacios vacíos de no poder atender al cliente. Y la interpretación de los resultados del cliente, y a propósito digo cliente y no paciente, la interpretación de los resultados del laboratorio, etcétera, son mucho más rápidos, mucho más inmediatos, y el círculo se cierra también con la telebúsqueda y teleordenamiento de medicinas en las farmacias y en los centros de distribución. Entonces, tiene una relación que no es solamente de búsqueda o de información que establece el Zero Moment of Truth, sino del otro lado de la pantalla hay una persona con la cual hay una interacción y hay unos elementos que permiten medir ciertos signos vitales que no requieren que el paciente y el empleado estén, o el cliente y el empleado estén en el mismo espacio
en el mismo momento. Hay experiencias virtuales y que no son malas y que cada vez van a ser más importantes en la cotidianidad de nuestra vida. Y lo que es importante, que ni los clientes ni los empleados que ofrecen esta experiencia actúan en automático. Eso hay que crearlo y hay que generar confianza y credibilidad con los clientes para estar seguros que la experiencia es valiosa, beneficiosa y hay que resultado favorable y el resultado que se espera. En este caso, que estamos viviendo juntos en ese momento, que son un esquema de momentos de la verdad, entonces hay un servicio que se le está ofreciendo a ustedes individualmente y grupalmente son los clientes, y los mecanismos de comunicación, el material de apoyo, la claridad de la comunicación y la institución que permite que ese evento ocurra, generan confianza, generan credibilidad con los clientes existentes que son ustedes, y eso no es un esfuerzo automático. ¿Por qué? Porque si a raíz de esa experiencia ustedes ofrecen una retroalimentación negativa por cualquier comportamiento de este empleado que le ofrece a los clientes el servicio, bueno, la retroalimentación negativa se mide contra los valores de la institución o contrarresta con los valores de la institución, y en ese contexto se requiere ir a hacer mejoras para poder responder a la necesidad del cliente e ir a hacer mejoras con un empleado o un servidor como mi persona para poder repetir eventos similares de una manera que genera mayor satisfacción, mayor credibilidad, mayor confianza y mayor representación de los valores de la institución. Así que tiene sus ventajas y va a requerir unos mecanismos de aceptación. Para gente de generación joven, cuando yo tengo un problema tecnológico, yo llamo a mis nietos que tienen 14 años y antes que yo terminara a preguntarle, ellos que ya me dicen la respuesta. Obviamente, antes con mis hijas era distinto, pero no había esa tecnología intermedia, entonces para ellos es la cosa más natural del mundo de que eso es viable, de atender gente o recibir atención a través de mecanismos que aquí lo llamamos la zoomología. Entonces, ¿qué prácticas comprobadas hay que son valiosas y que sí fortalecen esa experiencia de ambos lados, del empleado y del cliente? Entonces, hay algunos que quiero enfatizar, que ya lo hemos mencionado. No hay límites de horario, no hay límites de idioma, es breve y simple, permite fácil oportunidad de unirse. Pero hay dos elementos que son muy importantes. Una es establecer oportunidades de volver contigo. Aquí es mucho más fácil de establecer oportunidad tanto del lado del cliente como del lado del empleado de volver a encontrarse el mismo empleado y el mismo cliente. En el piso del negocio, en el piso del hospital, en el piso de una experiencia de venta, en el piso de un mall o de tienda de departamento, es más complicado y más difícil de establecer ese reencuentro entre los dos lados que comparten experiencia en la cadena de los momentos de la verdad. En ese contexto, hay que aprovechar la oportunidad de la flexibilidad de horario para poder estar disponible. También nos permite poder atender al cliente en términos de servirlo a distancia a través de la pantalla y no necesariamente venderle algo, sino atenderlo dentro del contexto que permite reflejar los valores y no las reglas rígidas de una circunstancia de manual operativo, sino qué es lo que el cliente requiere, qué es lo que busca. Y no tengo el afán de hacer la transacción comercial en ese instante, porque es tanto más fácil
de volver a encontrarse con el cliente en algún horario flexible, más tarde en el mismo día o el día siguiente, y es mucho más cómodo de crear esas oportunidades y hacerse más presente y más disponible. Entonces, el medio que establece la relación es secundario. ¿Qué quiere decir eso? Si es por teléfono, si es por papel, si es por computadora, si es por pantalla o si es el encuentro físico como tal. Lo que es importante es el viaje que el empleado tiene y el viaje que el cliente tiene. Esos viajes del empleado y el cliente no siempre son paralelos, muchas veces se cruzan. Esos cruces tienen que ser de generar valor que nos lleva a encontrar espacios comunes. Si ustedes miran aquí, el tren no está, porque el tren no es lo que es importante. Lo que es importante es que esos rieles que vienen de espacios y de distancias y lugares distintos, en un momento dado se encuentran y se convierten en uno. Cuando el empleado y el cliente se encuentran y se convierten en uno y pueden compartir experiencias, vivencias y el evento por el cual llegaron a encontrarse, van a llegar a un destino que es cómodo para los dos y que es el destino que realmente estaban buscando. Entonces, desde la pregunta inicial que hicimos, si puede existir la experiencia del cliente sin la experiencia del empleado, yo creo que para ese momento ya estamos todos convencidos que no, que las experiencias tienen que ser favorables para los dos y para el empleado tienen que nacer de los valores que impulsa la empresa y el cliente tiene que poder vivir el resultado de esos valores. No podemos pensar de circunstancias donde el empleado va a tener una experiencia negativa, pero el cliente todavía va a tener una experiencia positiva y viceversa. Entonces, tenemos que encontrar la manera de combinar un enfoque estratégico centrado en el cliente con un enfoque estratégico centrado en el empleado. Eso es la manera que los rieles del tren que vienen de dos lados distintos se unen y se convierten en una fuerza que atiende el evento, que atiende el momento de la verdad, que está diseñada que cuando se vuelven a separar, los dos buscan la oportunidad de volverse a unir y los dos se separan con memorias positivas y con satisfacción de lo que ha ocurrido. Entonces, eso requiere que la vinculación de las características organizacionales con las actitudes y el comportamiento del empleado sean muy fuertes. Esas características organizacionales de la empresa son sus valores, las creencias de la empresa, que no es suficiente poner sobre un pedazo de papel que para nosotros el cliente es muy importante o para nosotros el cliente es número uno. Eso es un slogan, pero preguntemos al empleado qué es lo que hay en la empresa que refleja que el cliente es número uno. Bueno, resulta ser que miden el éxito y evalúan el desempeño del empleado con cuántos clientes logró haber en el día o tiene una cuota mínima. Bueno, si tiene una cuota mínima ya el cliente no es el número uno, lo que es el número uno es la cuota, porque la cuota es regla y hay que cumplir la regla para ser evaluado positivamente y el slogan publicitario realmente no es un valor que condiciona la actitud. Lo que condiciona la actitud es cómo me van a reconocer, cómo me van a evaluar, mi oportunidad de ascenso, etc. Entonces, también existe un mecanismo de la satisfacción, un vínculo de la satisfacción del empleado y la satisfacción del cliente y cómo eso la empresa quiere recogerlo. En ese contexto, el empleado trabaja para transacciones o el empleado trabaja para la satisfacción del cliente que establece continuidad de relaciones. Si trabaja para transacciones, solo trabaja para la rentabilidad de corto plazo de la empresa. Si trabaja en función de la satisfacción del cliente y construir relación duradera, trabaja para la continuidad de la empresa, que a su vez genera rentabilidad
más permanente y rendimiento financiero. Esa transición de la empresa de crear en la mentalidad del empleado esa imagen de que las relaciones no son instantáneas, solamente empiezan con una cadena de momentos de la verdad, pero es una cadena muy larga, no es una cadena que comienza y cierra, sino es una cadena que debe repetirse múltiples veces. A lo mejor hay espacios de calma entre un instante y otro, pero debe repetirse múltiples veces, tiene que reflejarse en la forma que se evalúa el empleado, en la forma de comportamiento que se reconoce, y eso permite que esa satisfacción de los empleados se traduce a satisfacción de experiencias favorables y positivas de los clientes. Y eso también lleva que empleados con alto nivel de compromiso, empleados con alto nivel de antecedentes reconocidos por la empresa, por la forma de trabajo, por la forma de atender y representar a la empresa, se convierte en ser un modelo que contagia a otras empresas y permite que vean que el acompañar al cliente de manera empática y ser dispuesto a compartir el viaje con el viaje del cliente genera continuidad, genera valor, relaciones duraderas y valor financiero relevante para la empresa y por ende también para sus empleados. Esa interacción es un proceso de solución de situaciones. La situación del encuentro empleado-cliente, eso refleja las cruces de la ruta del empleado y la ruta del cliente y la búsqueda de que esos rieles de los trenes se unen para efectos de esos momentos de la verdad que viven los dos en el mismo lugar. Entonces, la combinación es importante y se hace un poco más desafiante cuando vamos a introducir tecnología. Por lo tanto, la tecnología que las empresas empiezan a usar no tiene que ser la tecnología que es mejor para mí como empresa, sino tiene que ser la tecnología que es mejor para la relación cliente-empleado. La tecnología que a veces el empleado puede usar por su cuenta, entonces tiene que estar hecho a la medida del confort del empleado, o a lo mejor el cliente tiene que usarlo y tiene que estar hecho a la medida del confort del cliente. Y cada uno de nosotros es de alguna manera interactúa con tecnologías que no son necesariamente cómodas o inmediatamente disponibles para nosotros como clientes de entender cómo funciona y cómo le puedo sacar el provecho. Eso quiere decir que son tecnologías que nacieron de adentro hacia afuera en lugar que sean tecnologías que nacen de afuera hacia adentro. Esos son elementos que son absolutamente relevantes porque influyen en el comportamiento del cliente y el grado de comodidad que tiene. Tenemos que recordar que no todos nuestros clientes son cómodos con la tecnología. Tenemos clientes de edades que pueden ser desde 10 años hasta 80 años y hay gente de 80 años que absolutamente rechaza la tecnología. Y yo recuerdo cuando mi madre me solía decir, no me des un teléfono inteligente, dame un teléfono estúpido con números grandes. Porque, ¿qué significaba para ella un teléfono? Era marcar un número y hablar con alguien. No era para ningún otro elemento y ninguna otra aplicación. Y aún nosotros miramos nuestro teléfono y tenemos 60 aplicaciones, pero usamos quizás 5 o 6. ¿Y para qué lo tenemos? Bueno, porque muchos lo tienen, pero no establece relaciones de servidor y servido o de empleado y cliente en ese contexto. La realidad es que las empresas aún tienen que reconocer y dedicar los recursos que necesitan para centrarse en el empleado más que en el cliente para lograr que el empleado sea el vínculo, el eslabón que es el vínculo de la empresa con el mercado. Si el mercado trae los clientes, la empresa proporciona a los empleados, que sea de una manera natural, manera humana o que sea de una manera virtual, pero eso es lo que establece los vínculos que son
necesarios. Si estamos ignorando esos vínculos y estamos pensando que la tecnología va a resolverlo y va a entender las circunstancias de una manera positiva, vamos a perder nuestras relaciones con los clientes y nos van a identificar solamente como una máquina o como un software que ofrece algunas soluciones. Y si ustedes miran, no sabemos qué hay detrás de la gran mayoría de las cosas que usamos, porque fueron hechos por la gente que la inventó y la gente que lo está mercadeando o vendiendo, y no en función de los clientes en mente. Pues una de las figuras y una de las personas que mejor entendió esa característica y se reflejó, y hasta el día de hoy se refleja en la empresa que él lanzó, era Steve Jobs, cuando él decía que tienes que empezar con la experiencia del cliente y volver a la tecnología, y no al revés. Si empiezas con la tecnología y quieres que el cliente se adapte a la tecnología, eso quiere decir que tienes un empleado que no atiende al cliente, sino atiende a los instrumentos y a los medios a través del cual quiere establecer momentos de la verdad con el cliente. Pero si empiezas con la experiencia del cliente, ¿qué quieres que el cliente tenga como experiencia vivida? Y al entenderlo, desarrollas una tecnología que el empleado le puede proporcionar al cliente. Estableces momentos de la verdad que son agradables, positivos y de valor agregado para ambos lados de la ecuación. Entonces, naturalmente, viene la pregunta de qué es lo que viene primero y qué hacemos. ¿Vienen primero reglas? ¿Vienen primero tecnologías? ¿Vienen primero valores? ¿Vienen primero cultura? ¿Existe una talla única que todas las empresas la pueden repetir y por lo tanto todos van a vivir dentro de un mecanismo similar de experiencias de empleados y de clientes? Bueno, la respuesta evidente es que no. No hay talla única. Y si depende de la industria, depende de la cultura de la sociedad en la cual uno le ofrece el servicio, etc. Entonces, el impacto cultural es tan fuerte que se lo puedo compartir con el siguiente ejemplo. En un estudio reciente de 5,000 empresas familiares que tienen más que 200 años de vida, 60% de esas 5,000 empresas, es decir, 3,000 empresas, eran japonesas. ¿Por qué? Una de las características de empresas familiares es que los valores de la empresa, de la familia, se reflejan en la empresa. En Japón, los valores de la familia son tan fuertes y tan sagrados que eran iguales y de la misma importancia en la cotidianidad de la empresa. Y como la familia sigue por estos valores, de igual forma sigue la empresa por los mismos valores. Entonces, la filosofía de la empresa, el valor impulsado por la cultura y el modelaje desde arriba hacia abajo son la esencia de crear esas experiencias del empleado que contagian al cliente. Los entrenamientos, los requerimientos, correcciones rápidas, manuales, son solamente un acompañante, son necesarios para temas educativos, para temas referenciales, pero son realmente un acompañante. Pero también esos valores y esa filosofía de la empresa puede estar en movimiento continuo. ¿Por qué? Por la tecnología, por cambio de líneas de trabajo, por agregar nuevos servicios o productos. Entonces, no es algo que se hace una vez, se convierte en ser un modus vivendi de las organizaciones, de los empleados que lo representan y los clientes que se benefician. Y eso quiere decir que de una manera sistemática, no con una encuesta una vez al año o una vez cada 2 años, sino de una manera continua, tener mecanismos de escuchar a los clientes y de una manera continua escuchar a los empleados. Recientemente, a raíz de la pandemia, una empresa introdujo unos mecanismos de presentar los menúes de unos restaurantes a través de un mecanismo de QR que
permite toda una serie de características. Pero una de las características que permite que el cliente que ve el menú y el QR y la selección por teléfono, inmediatamente al lado de su selección puede dar una retroalimentación de cosas que le gustaron o no le gustaron en los eventos que ha vivido con el mesonero o con la comida, y recibe respuesta durante su estadía en el restaurante y durante el momento que vive la experiencia, y si lo hizo en la salida, antes de llegar a su destino, recibe respuesta. Eso quiere decir, y la respuesta no es que eso es así, sino respuesta de contenido, que quiere decir básicamente te estoy escuchando y gracias por la información. Y de la misma manera hay que encontrar formas de escuchar a los empleados. Esa planificación que hablamos antes, que los generales hacen en la oficina de guerra con aire acondicionado, no es lo que viven los soldados en la trinchera, y entonces hay que escuchar a los soldados también, y hay que entender que los factores que movilizan a los empleados y los factores que movilizan a la gente son factores emocionales y no estadísticas y no objetivos numéricos como tal. Entonces, llegamos así al cierre de nuestra conversación, y hay que entender que la ecuación tiene dos lados, y para que la ecuación viva en balance y viva en balance continua, tenemos que escoger los empleados de una manera clara en función de los valores que queremos transmitir y entender cuáles son esos valores. Y eso quiere decir que son empleados que tienen que tener claridad de enfoque, que tienen una actitud sana, empleados con resiliencia y que pueden responder rápidamente, que son capaces de demostrar empatía y que alimenta al cliente y que cuida la llave de la relación con el cliente. Y de esa manera, esa experiencia del empleado atrae clientes de una manera sostenible y duradera, y no hay que empezar de nuevo cada vez. Cuando te va bien con una organización, uno tiende a regresar a la organización. Y si independientemente de quién es el individuo o quién es el espacio con el cual uno interactúa con la organización, la experiencia positiva genera réplica, y la réplica genera mejores resultados financieros para la empresa y por ende para todos los empleados de la empresa. Y para cerrar, vamos a compartir solamente una frase de Howard Schultz, que es uno de los fundadores de Starbucks en Seattle, en Estados Unidos, y él dice con claridad que no puedes esperar que los empleados superen las expectativas de sus clientes si la empresa no supera las expectativas de gestión de los empleados. Eso es el contrato. Superar las expectativas de gestión de los empleados, y eso lleva a los empleados que superan las expectativas de atención de sus clientes. En resumen, es una ecuación balanceada, requiere que ambos lados se entiendan alrededor de los momentos de la verdad, y ese compartir de los momentos de la verdad introduce oportunidades de una continuidad de la relación entre todos. Muchas gracias. Estoy abierto para preguntas, comentarios. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, George, por la exposición. Está muy bien. Y tengo por aquí alguna pregunta. Ha habido al menos una. Bueno, antes de nada, que no seguro que se me olvidará, la presentación, el material de lo que ha expuesto George ya está cargado en la Blackboard. O sea, ya podríais entrar a verlo pues cuando queráis, y los que no lo hayan visto, no hayan asistido en directo, pueden verlo después en diferido. Tengo por aquí una pregunta, a ver si la he entendido bien, de Igor, que dice cuáles serían los factores clave de éxito para impulsar una nueva cultura en una empresa. Habla de una empresa con 5 años de operación, no sé si eso es muy relevante, pero bueno, factores clave de éxito para impulsar una nueva cultura en una empresa. Sí, esa pregunta es una pregunta muy buena, y
es más profunda de lo que se entiende de primera instancia. Hay muchos artículos, de hecho, de los últimos 3, 4 años, que argumentan los autores que casi no es posible de cambiar la cultura de una empresa y en caso que se intenta, puede ser muy difícil y muy costoso. Por el otro lado, hay gente que lo dice que no es así y que sí hay mecanismos de cambiar la cultura. Y el entendimiento de cambiar la cultura de la empresa es de empezar con retirar las reglas que tiene y empezar a entender sin las reglas rígidas de actuación qué es lo que la empresa quiere lograr por la cultura y nueva y qué es lo que no le gusta en la cultura existente. Y de esa manera ir a seleccionar entre la flexibilización de reglas y la incorporación de las nuevas maneras de pensar. El otro elemento es reflejar la cultura que se busca en las formas de evaluar desempeño de las personas. La evaluación de desempeño de la mayoría de los casos y la gran mayoría de las empresas es una evaluación numérica, cuantitativa, contra objetivos. Y si yo reconozco al empleado por haber logrado ciertos objetivos, el enfoque del empleado es siempre se dirige hacia el logro de esos objetivos a como dé lugar, porque me van a dar un aumento salarial, me van a dar un curso, me van a dar una oportunidad de avance de carrera. Y se nos olvida de incluir en la evaluación de desempeño la forma de actuación del empleado, la actitud y la mentalidad que refleja producto de la nueva cultura que queremos lograr. Entonces, en una empresa reciente con la cual trabajé, de hecho en Panamá, estábamos trabajando, tomó cerca de un año de cambio cultural y nació con un ejercicio de definir los valores y los principios que la empresa requiere en su nueva cultura y discutirlo de una manera estructurada desde arriba hacia abajo, desde el punto de vista de estructura organizacional, con todos los 112 empleados que hay en la empresa. Una vez que se llegaron a definir de una manera compartida estos, digamos, 7 principios y valores, uno de los elementos es convertir los valores definidos de un adjetivo a un verbo. Entonces, en lugar de decir honestidad, siempre decir la verdad. En lugar de decir, por ejemplo, puntualidad, decir siempre llegar a tiempo. Porque con el concepto abstracto de honestidad o puntualidad, la gente no puede relacionarse. Pero siempre decir la verdad, eso está claro a cualquier persona, no importa de la educación o la edad que tenga. Entonces, con esos mecanismos de trabajo e incorporar el vivir estos principios y estos valores en la evaluación de desempeño que se ha hecho 3 veces al año, solamente uno de forma definitiva y los otros 2 para darle retroalimentación de cómo van las personas, y al mismo tiempo introducir ciertos juegos como inventar crucigramas, que las respuestas dependían de la interpretación de los valores, y darle un reconocimiento a los equipos que han resuelto estas cosas mejor, introducir unos mecanismos de reconocimiento por introducir innovaciones de trabajo que reflejan a los valores. Yo podría decir que después de un año la empresa está encaminada para introducir sus nuevos valores. ¿Qué factores de éxito han tenido? Uno, una disposición genuina del comité ejecutivo para hacerlo y reconocer las razones por las cuales hay que hacerlo y que tiene que empezar con ellos de arriba hacia abajo.
Segundo, aceptar ayuda externa que actúe, digamos, como el director de orquesta que tiene que hacer que las cosas ocurran para que no haya oportunidad de retornar y regresar a situaciones previas, las cuales son muy conocidas y muy comunes. Y también en la agenda de trabajo constantemente darle prioridad a los tópicos que influyen. Ahorita, previo a eso, había que tener mucha claridad de por qué quieren cambiar la cultura y qué quieren lograr de la cultura nueva. Vale, tengo un par de preguntas más por aquí, que creo Por que todavía favor. tenemos tiempo. Una que hace Wilmer dice que si para mejorar la relación empleado con cliente, si consideras que es mejor o es más idóneo poner mucho énfasis en soft skills o en hard skills. Durante muchos años trabajé con una universidad que tiene campus en 6 países del mundo y después de unos años la universidad hizo una encuesta con los principales empleadores de sus egresados. Era un programa tradicional de MBA. Y la respuesta más impactante que recibimos los profesores que eran miembros del comité académico era que nuestros egresados son muy buenos con las herramientas analíticas, lo que llamamos típicamente hard skills, y son muy limitados con las herramientas relacionadas con aspectos conductuales, lo que llamamos los soft skills. La manera de comunicarse, sea verbal o escrito, la manera de entender los mensajes verbales o los mensajes corporales con las personas con las cuales se comunican, las maneras de entender las expectativas de las personas y traducirlas a una respuesta accionable. Todos esos elementos establecieron limitaciones que no han sido enfatizados lo suficiente en el programa de estudios que lo han modificado. Cuando Wilmer dice hard skills o soft skills, yo creo que tenemos que cambiarlo y decir hard skills and very hard skills. Porque lidiar con las fórmulas o con un balance o con una computadora es muy fácil. Pero lidiar con personas que tienen sueños, expectativas, emociones, limitaciones, maneras de pensar distinta, muy difícil. Así que esos momentos de la verdad y su éxito son producto del dominio de lo que llamas, Wilmer, soft skills, y no que tan bien o que tan rápido puedes analizar los variables de un balance o de un estado de pérdidas y ganancias. Al cliente en el momento que se relaciona contigo no le importa. Lo que le importa es tu capacidad de ser empático, tu paciencia de entenderlo, de su disposición a acompañarlo en su viaje hacia lograr el servicio o el producto que está buscando. ¿Aló? 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 Perdón, que estaba mutado. Hola. Que hay una pregunta más de Marisol, que te pregunta desde Miami, y dice que para empresas sin ánimo de lucro, o sea, non-profit, dice, te pregunta si crees que habría que introducir también algún tipo de feedback o performance review con voluntarios, para voluntarios de esas empresas de non-profit. Sí. Hola Marisol, estamos aquí cerca en Miami. Yo estoy en Hallandale. De todas maneras,
La respuesta es sí. Primeramente tenemos que entender que empresas sin fines de lucro no es sinónimo a empresas con fines de pérdida. Sin fines de lucro solamente quiere decir que no tienen accionistas que reciben dividendos o reciben distribución de los logros de la empresa, solamente que ese dinero que queda para distribución se reinvierte en los propósitos de la empresa sin fines de lucro. Entonces, desde ese punto de vista, todas las demás actividades de la empresa se maneja como cualquier otra organización, solamente que su propósito es la razón por la cual fue creada. En este caso puede ser beneficencia, puede ser educativa, puede ser de salud o cualquier otro campo en el cual se desempeña una asociación civil, etc. La particularidad es que los voluntarios también actúan como agentes de la empresa y representan la empresa. Entonces, también típicamente las organizaciones sin fines de lucro de mucho éxito no aceptan ciegamente a cualquier voluntario porque es voluntario y no hay que pagarle, porque esos voluntarios actúan en nombre de la empresa y como son voluntarios y no hay que pagarle, también muchas veces buscan la flexibilidad de no tener ningún quid pro quo con la empresa porque no soy tu empleado, entonces mañana tenía que hacerlo, pero no puedo venir o no puedo hacer y hay diferencias. Entonces, esas empresas sin fines de lucro introdujeron mecanismos de evaluar los voluntarios en función de feedback, de retroalimentación que reciben de los que reciben el beneficio de la labor de la empresa sin fines de lucro. Entonces, llevan a cabo mecanismos de entrevistas y de cuestionarios simples, muy sencillos, relacionados con el tema de si sus expectativas están atendidos y si quisieran seguir trabajando con esta persona u otra persona. Y se le permite a los que reciben el beneficio del esfuerzo de la organización de determinar cuál es la evaluación de la actuación del voluntario y de esa manera también pueden salir del voluntario o amablemente decirle que no tiene que seguir. De esa manera también han introducido muchas empresas mecanismos que cuando aceptan un voluntario le dicen que esa labor del voluntario es para 6 meses que puede ser renovable, pero no es abierto sin límite del tiempo, precisamente porque el nivel de control que se puede ejercer sobre el voluntario es reducido y de esa manera controlar el limitante y el, entre comillas, daño que le puede hacer a la organización. Ok. Yo tenía una, estamos en las 10, pero igual hay un minutillo o dos. No, por favor. ¿Cómo crees, George, que va a cambiar? ¿Cómo crees que va a cambiar? Bueno, tenemos un cambio radical en la forma de relacionarnos con la empresa desde el último año, que es el teletrabajo. ¿Cómo crees que va a cambiar en la gestión que tiene que hacer la empresa de la experiencia de empleado? ¿Cómo va a afectar o qué hay que hacer con la nueva forma de trabajar, con el teletrabajo? ¿Y cómo va a impactar esto en precisamente esa responsabilidad que preguntabas al principio? Sí. Eso es un tema que todavía estamos evaluando, estudiando, aprendiendo y solamente en los últimos par de meses, 3, 4 meses, empezamos a escribir elementos de estudio sobre el particular. Yo creo que si uno podría decir y hablar de algo positivo de la pandemia, que suena contradictorio, es que todas esas tecnologías que estaban a nuestra disposición y que la gente estaba discutiendo y dialogando que va a servir, no va a servir, y cómo va a ser y si va a ser, la pandemia aceleró su incorporación a nuestra cotidianidad y se hizo bien evidente que tiene cosas, esa tecnología tiene cosas muy positivas y que nos permiten hacer elementos que estamos haciendo. Por ejemplo, yo estoy en Florida y estamos conversando con gente de distinta parte. Tienen una participante, Marisol, que está en Florida también y están hablando y no sé de qué otros lugares y países y ciudades de España puede haber participantes que no tienen que trasladarse y muchos de ustedes están en Madrid y la sede de la universidad está en Valencia. Entonces,
Esos son elementos evidentemente positivos. La pregunta es cómo eso va a afectar las relaciones. Ya la experiencia reciente ha demostrado varias cosas que son muy relevantes. Uno, las autoridades de la empresa tienen que mantener contacto directo con los empleados de una manera personal y continua. De hecho, una empresa también con la cual conozco muy de cerca, que se llama Cielo aquí, que está en el campo de la tecnología, el presidente de la compañía cada 2 semanas habla con cada empleado por Zoom. 5 o 10 minutos, habla con cada empleado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va? ¿La familia está bien? No hablan del trabajo. Hablan de empatía personal de cada empleado, que se termina de la conversación es siempre sentir que pertenece, que él es parte de esta familia, no de esta empresa, y que todos estamos en lo mismo. Eso es uno de los factores que está ocurriendo. Distintas personas están hablando con clientes y no clientes reconocidos. Eso es un caso de un negocio de B2B, no es al detalle, y están hablando con los clientes regularmente cada 2 semanas. ¿Cómo atienden? ¿Qué desafíos tienen? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Qué oportunidades hay? Y mantienen una relación que sin la tecnología o sin el Zoom, solamente por teléfono o por email, es muy difícil de traducir a algo importante. La otra cosa interna, lo que está ocurriendo con la tecnología, es la capacidad de, no importa dónde está la gente, de sencillamente de arriba hacia abajo en la organización, básicamente decir, pedir ayuda y poder decir, eso es una circunstancia que ninguno de nosotros ha vivido antes, yo no sé toda la cosa, cómo resolverlas, vamos a trabajarlo juntos. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de aquello? E incorporar a la gente alrededor y muchas veces clientes de importancia también en las soluciones que se quiere crear. Esa capacidad de convertir al cliente como parte de la solución y no actuar como el dueño de la verdad genera vínculos duraderos para mucho tiempo y genera vínculos en el cual la gente puede participar. Usando parte de la tecnología y mezclando tecnología con tradición, hace un par de años en Monterrey, México, creamos un mecanismo de fortalecer la presencia de un periódico en el mercado, tanto en el mercado electrónico como en el mercado tradicional, que para las 5 secciones del periódico le hemos creado para cada sección un comité editorial que era de lectores, que no era de periodistas, con la hipótesis que los lectores saben qué es lo que quieren leer, o sea, los tópicos, y que los periodistas lo que tienen que hacer es atender esos tópicos y escribir con su talento las noticias, la información sobre eso. Y relativamente, lo único que le han dado a los miembros de ese comité editorial, que rotaba cada 6 meses, lo único que le han dado es una suscripción al periódico para 1 año. No le han reconocido de ninguna otra manera. Y la aceptación del periódico creció tremendamente. Pasó del número 4 en la región al número 1 en la región en 18 meses. Porque además esos miembros del comité editorial se convirtieron en ser agentes de promoción naturales. Entonces, la capacidad de la empresa de no actuar como los dueños de la verdad, ni internamente ni externamente, es una de las cosas que va a cambiar y se está cambiando a través de la tecnología muy rápidamente. Oye, primero que todo, hoy, muchísimas gracias a todos por la paciencia, por estar hasta esta hora y a muchos que nos visitan de afuera. La invitación era abierta y tuvimos varios invitados que no son nuestros habituales. Y después, George, agradecerte infinitamente tu participación, de verdad, de lujo la charla. Creo que los conceptos estaban bastante claros y sobre todo esa capacidad de traernos con diferentes ejemplos a las realidades. Disculpen, chicos, que nos pasamos unos 10 minutos,
Un millón de gracias por estar aquí y si Dios quiere, nos vemos mañana en el mismo canal y a la misma hora, 8 de la noche. Muchísimas gracias a todos y George, un fuerte abrazo.